Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Colombia es un país con una historia particular. Desde nuestra mismísima independencia sufrimos de la desgracia de la indiferencia y del gen de la violencia que corre por nuestras venas. A punta de muertes logramos emanciparnos de los españoles. Matándonos entre nosotros formamos un estado débil y sin mucho alcance. Utilizando la muerte como herramienta fue como se formó la clase política y pareciera que estamos destinados a seguir matándonos entre nosotros por lo que sea. Nuestra vida es la moneda de cambio de la tierra fértil, las ideologías políticas, unos cuantos millones en una cuenta bancaria o un gramo de cocaína en una bolsa de plástico. Nos matamos porque odiamos, y no parece que esto vaya a cambiar pronto. Entonces, estamos tan preocupados por mantener nuestros índices de psicopatía colectiva que se nos olvida fijarnos en aquellos cuya maldad hace palidecer nuestro odio social. Bienvenidos a una nueva entrega de Serialmente. Aquí donde nací yo, donde nacieron Pablo Escobar, el Mono Jojoy, Carlos Castaño, Álvaro Uribe, Jesús Santrich y donde nacieron la mayoría de oyentes de este programa, nació el peor asesino serial en la historia moderna de todo el mundo. Y esto no es una exageración, no es un rótulo infundado, esto es una verdad estadística. Pues desde que se empezó a llenar el libro de los psicópatas más grandes y se empezó a contabilizar las muertes que provocaban, no ha existido una sola persona que tenga en sus manos una cantidad de vidas tan alta como la de aquel hombre que es apodado La Bestia. Hoy les voy a contar la historia de Luis Alfredo Garavito. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. No me hable de autopistas ni de grandes carreteras, a mí déjeme la trocha pa' burras, mulas y bestias. Aquí se nos caen los puentes, hay polvo, mugre y tierrero, y se nos roba la merca nuestro atarván bandolero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Como colombiano me resulta imposible contar la historia de una de las personas más horrendas de nuestra nación y no posicionarla en un contexto generalizado del país del Sagrado Corazón. No puedo contarles la historia de Garavito sin ponerlo en el conflicto armado o sin hablar de la nefasta justicia colombiana. Hecha esta advertencia, comencemos a escudriñar en los rincones más abyectos de la vida de la bestia. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957. Fue el primero de 6 hijos que tuvo un matrimonio de campesinos de clase baja en Colombia. Como buena parte de los campesinos, sufrió de primera mano los vejámenes de la violencia en nuestro país. Por esa época estaba recrudecida totalmente lo que conocemos hoy en día como la época de la violencia bipartidista. Liberales y conservadores se mataban por cualquier cosa y se mataban de las peores formas. En mi cuenta de Instagram, en un highlight que se llama Cortes, pueden ver la forma en que nos matábamos los colombianos entre nosotros solo por pensar distinto, solo por ser liberales, solo por ser conservadores. El caso es que la familia de Garavito fue forzada a huir del pueblo donde vivía y se fueron a establecerse en Tuluá con un bebé recién nacido, Luis Alfredo, y allí se establecieron como pequeños productores agropecuarios. La familia vivió lo mejor que pudo y ahí fue que se volvió numerosa. Garavito tenía 5 hermanos, entre mujeres y hombres, con los cuales por lo general llegó a tener buena relación, una relación normal, se podría decir. No tuvo ningún episodio de violencia particular, no hay algo que podamos exaltar de esta parte de la vida de Garavito en la relación estricta con sus hermanos.
Sin embargo, su relación familiar no era del todo normal, pues su padre, Manuel Antonio, era un tipo tremendamente violento y abusador. Siempre se emborrachaba y llegaba completamente ebrio a golpear a su madre, a arrastrarla por el piso, a insultarla, a recordarle que era una casquivana, que era una patisuelta, un montón de adjetivos machistas que no tenían ninguna aplicación en la realidad y que Garavito tenía que presenciar en el peor de los estados de miedo, porque veía a este tipo enfurecido, salido de sí mismo, pegándole a su madre, insultándola, y esto se volvió en el pan de cada día en la familia. Por otro lado, a Luis Alfredo no lo bajaba de bastardo, imbécil, E incluso le decía todo el tiempo que era un hijo de puta. Constantemente le recordaba que su papel en la familia no era el de un hijo que recibiría amor, sino el de un simple mandadero que tenía que cumplir las órdenes que le fueran encomendadas y que era un despojo que se tenía que adaptar a los gustos de su padre. Este tipo de trato se vio inmediatamente reflejado en la personalidad del niño. En la escuela se volvió una persona completamente retraída y tímida, pero extrañamente, al mismo tiempo era alguien completamente violento y asocial. Peleaba constantemente con los maestros, tenía riñas con los otros niños, lo golpeaban, él intentaba defenderse pero igual era la mayoría, y todo el tiempo recibía golpes. Académicamente no tenía un desempeño particularmente bueno, y desde ese momento fue que en la mente de Garavito, cuando tenía menos de 10 años, empezó a forjarse un resentimiento, un odio particular contra todos los niños que lo maltrataban y contra todas las figuras de autoridad que supuestamente lo coartaban. A esto, además, tenemos que sumarle que a los 12 años, Garavito sufriría un episodio dramático que lo marcaría por siempre. Un amigo muy cercano de la familia lo violaría. Pero dejemos que sea el mismo Garavito quien nos cuente con sus palabras lo que entonces ocurrió. En una de sus muchas entrevistas e indagatorias con la justicia, diría lo siguiente: tenía 12 años, y un día de tantos, el mejor amigo de mi padre, aprovechando ciertas circunstancias, me torturó y me violó. Me golpeaba, me mordía el pene y la parte de las nalgas. Me quemó con una vela, me amarró junto a una cama y me ponía a hacerle cosas que en este momento me reservo. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. Un hombre muy religioso. En parte recibí tortura psicológica, ¿sí? Y fuera de eso, yo en varias partes del cuerpo yo sufrí golpes y sufrí otras una cantidad de cosas que de verdad no quisiera acordarme. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para construir el cóctel de la psicopatía de Luis Alfredo Garavito. Por un lado, tenemos a una persona que jamás recibió ningún tipo de manifestación de afecto. Esto degenera la psicología de una persona al punto que ésta cree que no hace parte de la sociedad. Desde este punto, por no recibir nunca afecto y no conocer nunca los mimos, el amor y las manifestaciones de cariño, Garavito inmediatamente se siente que no hace parte de los seres humanos, se siente separado de ellos. Entonces, este es un factor importante para lo que viene a ser un psicópata muchos años después. Por otro lado, la violencia como una manifestación diaria de trato entre personas se convierte en protagonista de los relacionamientos sociales de Garavito. Él no concibe otro tipo de relacionamiento que no tenga que ver con la violencia, porque la violencia fue lo único que vivió en su casa durante su primera infancia. Por otro lado, la deconstrucción familiar por el trato que recibía su madre a manos de su padre y por el trato que recibía él mismo, daña todo tipo de relacionamiento social en otro sentido. Es decir, que el Garavito no puede generar ningún tipo de relación, no puede estrechar su persona con otra persona porque jamás lo hizo, jamás se le enseñó a hacerlo, jamás se le enseñó que eso era lo normal. Y por otro lado, el trauma sexual determina de muchas formas su forma de concebir la realidad. De ahí en adelante, desde el momento en que sufre una violación, Garavito todo lo relaciona con el sexo y el sexo inmediatamente lo relaciona con la violencia. Porque su primera experiencia sexual es una experiencia tremendamente violenta. Luego él no lo concibe de otra forma. Entonces tenemos aquí estos tres componentes y además de eso tenemos otros componentes relativos a la genética.
Estamos hablando de un tipo que de todas formas está predispuesto a la violencia porque su cerebro está diseñado de esa forma. Probablemente, si Garavito hubiera nacido en una familia normal, de todas formas hubiera sido propenso a ser un tipo de criminal, tal vez no un psicópata, asesino serial, pero sí de pronto otro tipo de criminal o un empresario exitoso que le iría muy bien en sus negocios porque no cuidaría a sus trabajadores o no le preocuparía la parte humana. Esto se da mucho más de lo que creemos, en alguno de los podcasts ya se los había dicho, pero me parece pertinente repetírselos. Hay 1% de psicópatas en la raza humana. Estamos hablando de alrededor de 70 millones de psicópatas en el mundo, lo cual no quiere decir que esos 70 millones sean todos asesinos seriales o criminales de algún tipo. Muchos de ellos son políticos, muchos de ellos son magnates empresariales, muchos de ellos son incluso deportistas. Este tipo de trabajo en la cabeza funciona de otras formas, como lo vengo diciendo y me gusta recalcar mucho en esto, creo que es un hilo conductor de Serialmente. Los psicópatas y los asesinos seriales, desde mi perspectiva, no solo nacen o no solo se hacen. Las dos cosas, es una mezcla de las dos cosas, es la casualidad jugando para traernos el mal al mundo. Volviendo a Garavito, cabe decir que desde el momento en que fue violado empezó a maltratar animales. Él mismo contaría en varias entrevistas cómo después de esto mató a un par de pajaritos y lo hacía como un impulso que tenía, no era que lo planeara necesariamente, sino que los veía y sentía la necesidad de causarles daño. Era como si el odio que se le había inoculado a través de la violación creciera dentro de su ser y exigiera expandirse como una pandemia, como un virus, que contaminara al mundo de la misma forma en que lo hace la gripa, por ejemplo. Desde este punto se marcaría totalmente un quiebre en la vida de Garavito. Dejó los estudios rápidamente y, a pesar de que odiaba a su padre, se dedicó a trabajar con él. Dejó de recibir la academia, y eso también sería muy importante porque el ocio es uno de los temas que más acentúa la personalidad dramática y siniestra de los asesinos seriales. En este punto de su vida, cuando es apenas un preadolescente, Garavito conoce otro de sus grandes vicios, que además marcaría su comportamiento de muchas formas. Comenzó a ingerir grandes cantidades de alcohol y se volvió dependiente de esta droga legal. Además, exteriorizó su comportamiento violento al punto que sus vecinos comenzaron a apodarle Conflicto. Entonces, llegó a su pubertad y su verdadero despertar sexual se marcó por un nuevo factor que determinaría su vida: su homosexualismo. En sí mismo, no es que el homosexualismo sea un problema, o sea una enfermedad, o sea una carga. Pero ¿qué pasa? Tenemos a un tipo, con todas las condiciones que les acabo de relatar, que además se da cuenta que es homosexual. El tipo vive en la sociedad rural de finales del siglo pasado. Eso quiere decir que vive en una sociedad completamente retrógrada, que concibe el homosexualismo como algo malo, extremadamente religiosa y prohibitiva. Entonces Garavito se empieza a contrariar, empieza a dudar sobre sí mismo como persona y empieza a dudar de su valor. Es por esto que en este caso particular consideramos que es un problema que Garavito sea homosexual, no porque sea un problema en sí mismo la condición, sino porque el contexto machista y retrógrado manipula de cierto modo el desarrollo de la personalidad del psicópata. A esto hay que sumarle el hecho de que está en medio de una sociedad completamente analfabeta, una sociedad que no tiene ningún tipo de educación sexual y ni siquiera un alto nivel de educación académica. Estamos hablando de un tipo que, cuando lo entrevistan, después de haber hecho todas las atrocidades que hizo, dice que él deseaba a los niños porque era homosexual. Garavito ni siquiera tiene la forma de diferenciar en su cabeza homosexualismo de pedofilia. Son cosas completamente distintas. La pedofilia es una aberración sexual, el homosexualismo es una condición. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque Garavito se percibe a sí mismo como una persona no normal, como una persona con problemas, y digamos que uno se pone en la posición que quiere estar. Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema, pero uno puede sentirse víctima en cierto sentido y en realidad se convierte en la víctima. Uno puede sentirse victimario, puede sentirse fuerte, y en muchas ocasiones el poder de la mente le permite a uno llegar a esos estadios en los que puede estar plenamente convencido de que es algo que se cree que es. En este caso, Garavito experimenta este tipo de cosas, y desde el momento en que se da cuenta que es homosexual, inmediatamente conecta esto con toda la violencia que sufrió, con todos los traumas que tuvo, y generó dentro de su cabeza una forma de pensar bastante horrorosa.
La cosa es que cuando las primeras fantasías comenzaron a acechar la mente del futuro asesino, no se trataba de las típicas cuestiones sexuales que llegan a nuestra mente. En la cabeza de Garavito abundaban imágenes horribles, violentas y sangrientas. Se excitaba imaginándose en el papel de aquel que lo violó. Le excitaba por completo transmitir el odio y el dolor que le fue transmitido cuando tenía 12 años. Alfredo Garavito, asesino depravado, eres un fiel producto del sistema. Los pueblos se parecen a sus gobernantes, deberías ser nuestro presidente. No hay impedimentos ni jurídicos ni morales. Ya otros con sus manos ensangrentadas han sido nuestros jerarcas. ¡Garavito presidente! ¡Garavito presidente! ¡Garavito presidente! ¡Garavito presidente! Y con esta canción de Chite, una banda de punk colombiana, seguimos el relato del peor monstruo serial en la historia de la humanidad contemporánea. En este punto de su vida, cuando era un joven, pero ya rondaba la adultez, por primera vez dejó que sus fantasías se apoderaran de él. Fue a Buga, a la iglesia del Señor de los Milagros, y allí vio a un niño solitario por el cual se sintió particularmente atraído. Lo abordó, lo raptó y lo llevó a las vías del tren donde intentó violarlo. El pequeño gritó mucho y alertó a la defensa civil. Entonces estos funcionarios que se visten de naranja corrieron y salvaron al niño y en el mismo momento capturaron a Garavito. Lo llevaron inmediatamente a las autoridades que lo reseñaron y su nombre quedó por primera vez como un abusador de menores en los archivos policiales. Pero la justicia colombiana parecía tener otras preocupaciones y en pocos días Garavito quedó libre sin ningún tipo de investigación. Cuando vuelve a la casa es expulsado por su padre, que se entera de esto que pasó e inmediatamente le niega todo tipo de vínculo familiar. Entonces se independiza a la fuerza y comienza su camino sin rumbo fijo por el suroccidente colombiano. Aquí hay que decir algo. Cuando conocimos a Garavito, lo vimos ya convertido en la bestia. Lo conocimos por sus crímenes, por lo que inmediatamente nos formamos una idea horrible de él, una idea obviamente justificada. Pero antes de que el tipo se hiciera famoso, tenía una característica muy propia de los psicópatas. Era una persona completamente manipuladora. Solía entrar muy bien entre las otras personas, a pesar de sus deseos oscuros, su explosividad y su alcoholismo. Entonces para él fue muy fácil conseguir todo tipo de trabajos de bajo perfil, por supuesto. Recordemos que por lo general los psicópatas no pueden tener trabajos estables o de alto perfil por esta dificultad que tienen para relacionarse socialmente. En el caso de Garavito, estamos hablando de que se volvió cuidandero de fincas, de que se volvió conductor de taxi, vendedor ambulante, atendía negocios que no era de él, un montón de trabajos que por lo general no le duraban. Tuvo también relaciones amorosas con mujeres que servían simplemente de fachada para que se sintiera lo más normal posible. Por lo general sabía controlar su odio, sabía controlar su personalidad violenta, pero la verdad es que a veces sí la dejaba salir a flote, a veces tenía uno que otro problema en la casa de sus parejas, a veces se daba de golpes con la gente de los bares, a veces renunciaba del trabajo porque decía que ya no más. Entonces digamos que sí tenía ataques de histeria, ataques de locura, pero por lo general se guardaba muy bien, por lo general no llamaba la atención. Estamos en plenos años 80. El país vive una lóbrega bonanza por cuenta de la cocaína. Los carteles envían toneladas de polvo blanco para que los gringos se llenen las narices y por los barrios bajos de las ciudades corre la sangre de los jóvenes de menos oportunidades. Luis Alfredo Garavito tiene 19 años y vive en Pereira rebuscándose la vida en trabajos de bajo perfil y dándole rienda suelta a su adicción al licor y a la violencia. Luego se fue a vivir a Armenia, donde consiguió un trabajo más o menos estable en un supermercado,
tenía trabajo administrativo allí y digamos que económicamente fue su mejor momento porque recibía un sueldo constantemente que le permitía pagar un arriendo, le permitía alimentarse y por supuesto le permitía comprar mucho licor todo el tiempo. Garavito se emborrachaba casi que todos los días, era un alcohólico empedernido. Por esta época tuvo relaciones sentimentales con mujeres divorciadas o madres solteras, todas fachadas. Por las noches se la pasaba medio dormido y medio borracho en cantinas de bajo perfil, en cantinas de mala muerte, porque por esta época empezó a interesarse en los niños. Aquí de verdad se empezó a fijar en ese deseo incontrolable que tenía por las carnes suaves y poco desarrolladas de los niños. Entonces se emborrachaba, en teoría, para dejar de sentir esto, para abstraerse de la realidad, para encerrarse en una burbuja de licor y dejar de sentir estos deseos con los que al principio luchaba, pero que al final no iba a poder controlar. En este punto, Garavito comienza a interesarse por personajes históricos. Garavito empieza a leer constantemente sobre Adolfo Hitler. Lee la biografía de este tipo, lee todo lo que hizo durante la guerra y por supuesto lee Mi lucha, sus memorias políticas donde consignaría todo lo que luego se convertiría en el partido nazi y en el gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Garavito adoraba a Hitler. Garavito se sentía fascinado por la figura histriónica del dictador alemán. Para Garavito, el Führer era una persona de completa y total admiración, que logró llegar a dominar buena parte del mundo, que logró llegar a dominar a millones de personas, que logró dominar la fe, la dignidad y el libre albedrío de toda una nación. Todo el mundo en Alemania sucumbió ante las manipulaciones de Hitler y se mezcló en una psicopatía colectiva que devino en el peor de los crímenes en la historia de la humanidad, el Holocausto. Todo esto le resultaba particularmente fascinante a Garavito. Garavito quería eso. Garavito quería subyugar la voluntad de los demás. Garavito quería ser admirado como Hitler era admirado y vitoriado en Alemania. Por eso lo veía como un héroe. Y además también veía como un héroe a un psicópata muy famoso en la historia triste de Colombia llamado Campo Elías Delgado. Aquella persona que mató a decenas en Poseto. Aquella persona que mató a su madre, que mató a su alumna y cuya historia tuvo varias adaptaciones a nivel literario y cinematográfico, por ejemplo con la obra del maestro Mario Mendoza, Satanás, que básicamente contaba todo lo que había hecho Campo Elías y cómo se había forjado su memoria. Estamos hablando de un psicópata completamente abstraído de la sociedad, un spree killer, un asesino itinerante, uno de los primeros en la historia del mundo occidental. Para Garavito, este hombre era un héroe. Era una gran persona que había logrado captar la atención de todo un país y estar además en las portadas de periódicos y en los titulares de los noticieros. Esto bastaba para que Garavito se sintiera atraído por esa figura y entonces comenzó a leer también sobre él. Dos de sus grandes ídolos marcaron lo que más adelante sería la forma de pensar de este psicópata. Garavito era una persona con muchas ansias de poder, con muchas ansias de control y con muchas ansias de reconocimiento. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwende. Pero su admiración por la siniestra grandeza que alcanzó el Führer en Alemania no era más que la manifestación frustrada de sus propias limitaciones. En realidad, Garavito era una persona que se sabía a sí misma como perdedora. Y el origen de todo esto estaría en otro de sus grandes traumas que le terminaría de llenar su corazón de odio. Garavito era una persona impotente. Y hablemos de la impotencia. Ya en algún momento, en el primer capítulo de Serialmente, les había contado la historia de Chikatilo, un asesino serial impotente que fundamentó todas sus frustraciones sexuales para justificar todos sus crímenes atroces. En los hombres, cuando hay una impotencia recalcitrante, que además es de origen psicológico y no necesariamente físico, tenemos un problema. Y es que el Eros pelea con el Tánatos. El Eros, que es toda manifestación sexual, apaga el Tánatos, que es toda manifestación violenta. Si tenemos limitaciones en el Eros, de nuestra vida y de nuestra psique se apodera el Tánatos. Y eso probablemente es lo que pasaba con Garavito. Todas esas relaciones fachada que tuvo con tantas mujeres en los pueblos no eran más que frustraciones constantes, porque Garavito nunca podía consumar el acto sexual, y cada vez que esto pasaba, se odiaba a sí mismo. Cada vez que esto pasaba, buscaba la forma de canalizar toda esa energía que no podía canalizar a través de lo sexual. Y entonces es cuando la violencia se toma la cabeza de Garavito y aquí empieza toda una serie de crímenes que vamos a narrar más adelante.
Sin embargo, antes de que esto ocurriera, Garavito intentó controlarse a sí mismo, entendió que tenía problemas de alcoholismo y entonces ingresó a Alcohólicos Anónimos. A veces dejaba de tomar, lo abandonaba por un tiempo, supuestamente se curaba, pero volvía a lo mismo. Al final, todo este procedimiento de Alcohólicos Anónimos no le sirvió más que para volverse una persona aún más manipuladora, porque aprendió a tratar y a lidiar con todo este tema de las adicciones y controlarlas, no para no caer en ellas, sino para manejarlas a su antojo y darse gusto a sí mismo, alimentar la adicción sin dejar de ser una persona funcional. Estamos hablando de un tipo que le da rienda suelta a todos sus vicios, a todas sus aberraciones, y lo sabe hacer sin que tenga consecuencia alguna en el resto de su vida. Entonces, aquí fue cuando Garavito profundizó su vida siniestra y de forma definitiva se dejó llevar por sus instintos psicópatas. Aquí, cuando Garavito tenía apenas 20 años, comienza su carrera como violador. Primero, solo tocaba y acariciaba a los niños que raptaba. Se aprovechaba de ellos, accedía a ellos, pero digamos que no era particularmente violento, por lo menos desde el uso de la fuerza bruta. Esto se iría generando progresivamente a medida que se diera cuenta cuáles eran sus gustos sexuales, fundamentados en su trauma cuando era niño. Empezó a sentir que si no había violencia en medio de la violación, él no sentía placer suficiente. Entonces comenzó a ser más agresivo. Comenzó a utilizar hilos, cuerdas, velas, cuchillas de afeitar, y solo cuando veía cómo sangraban los niños, solo cuando veía cómo gritaban, solo cuando veía que sufrían, era cuando sentía una plenitud sexual máxima, era cuando de verdad se excitaba. Era la única forma en que encontraba placer y sobre todo la única forma en que calmaba la ansiedad, porque Garavito siempre dijo que sentía mucha ansiedad y que la única forma de calmarla era dándole rienda suelta a sus instintos más violentos, más bajos, más sexuales. Hay que decir que la psicología de los psicópatas tiene un funcionamiento muy curioso. Estamos hablando de un ciclo. A mí me gusta llamarlo el ciclo de los psicópatas. ¿En qué consiste? El psicópata sufre de depresión constantemente. Esa depresión pasa por un montón de frustraciones y de deseos reprimidos a los que no les puede dar gusto. Un ejemplo que no tiene nada que ver y está completamente salido de contexto, pero piensen en una chocolatina que desean mucho y no pueden comprar y no se la pueden comer, lo cual les causa una frustración. Bueno, guardando proporciones, el psicópata tiene otro tipo de deseos, no una chocolatina, sino una vida humana. Estamos hablando de una persona que está completamente reprimida, triste, que tiene un montón de deseos oscuros en su cabeza. Y entonces, cuando esa persona se deja llevar, satisface sus deseos y cumple todo lo que quiere hacer, se siente plena, se siente completamente fuerte, se siente completamente realizada, pero lentamente vuelve a su estado anterior. Lentamente la ansiedad vuelve a tomarse su personalidad. Lentamente se vuelve a sentir inseguro y lentamente necesita matar de nuevo. Cuando vuelve a matar, se vuelve a sentir pleno, fuerte y determinado. Entonces entra en un círculo vicioso de la muerte en el que, como una adicción a cualquier tipo de droga, necesita matar constantemente para mantenerse atento, firme. Aquí les quiero hacer una pequeña recomendación y es una de mis películas favoritas en todo el mundo, The House That Jack Built. Alguna vez ya se las había dado en otro capítulo, La casa que Jack construyó, la obra maestra de Lars von Trier. Hay un momento precioso, explicado con tizas y dibujos animados, donde nos hablan de este ciclo del psicópata. Creo que la mejor forma de explicarlo es como lo hizo Lars von Trier en esa escena. Se la recomiendo y si quieren me cuentan qué les parece apenas la vean. Pero bueno, volvamos a Garavito. Estamos hablando de un tipo que lleva violando meses a muchos niños, decenas de niños. Obviamente las autoridades empezaron a alarmarse por la cantidad de casos. Estos niños aparecían vivos, torturados y violados. Todos hablaban de un mismo tipo de persona. Las autoridades empezaron a investigar, pero Garavito se dio cuenta que había una forma muy fácil de librarse de esto y era la itinerancia. Garavito empezó entonces a recorrer muchos pueblos, empezó a caminar de un lugar a otro y así pudo seguir violando tranquilamente, despistando a las autoridades.
Cuando las autoridades iban a un pueblo y veían las violaciones, se quedaban solo en esas violaciones. Para ese momento, Garavito ya estaba a muchos kilómetros de distancia cometiendo los mismos actos. Las autoridades no se unían entre pueblos, como si fueran estados diferentes. Claro, estamos hablando de una policía completamente fragmentada y agobiada por el conflicto actual. Estamos hablando de una policía que a duras penas puede sobrevivir en muchos territorios y en muchos corregimientos del país donde las FARC eran mucho más fuertes para entonces, donde los paramilitares eran el único aliado, aunque eso significara venderle el alma al diablo. Para estas alturas, Garavito ya había establecido un modus operandi. Buscaba niños de bajos recursos a los que podía manipular fácilmente ofreciéndoles dinero. Todos los niños tenían entre 10 y 12 años. Eran rubios, atléticos y asemejaban mucho su propia figura. Él veía al Garavito niño cuando veía a esos niños. Él, de alguna u otra forma, estaba manifestando el trauma que tuvo en su violación, porque cuando a Garavito lo violaron tenía 12 años, así que buscaba niños de esta edad para violar. Garavito duró una década violando niños a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de que violó a más de 200 niños. Garavito es uno de los violadores más grandes en la historia de la humanidad. Y para ese momento era completamente impune. La impunidad era la principal aliada del monstruo. Esa misma impunidad que sufren miles de colombianos a lo largo de nuestros 2 siglos de historia. Esa que parece bordarse en oro en nuestro escudo nacional para toda la eternidad. Sin embargo, en la mente del por entonces violador parecía que todavía quedaba un poco de remordimiento y culpa. Garavito fue a la iglesia y confesó todos sus crímenes contra menores. Dijo que se quería suicidar, que no podía más con la ansiedad, y entonces el cura, en el nombre de Dios, lo absolvió. Le puso una serie de penitencias religiosas. Luis Alfredo, has pecado. Luis Alfredo, arrodíllate y reza. Reza 40 Ave Marías. Reza 40 Padres Nuestros. Rézate un rosario completo. Y entonces cambiarás. Entonces recibirás al Señor en tu vida y estarás completamente absuelto. Era como si, en cierto sentido abyecto, hubiera recibido la bendición de Dios para continuar con su camino de muerte. Y sí que continuó su camino, porque el 12 de octubre de 1992 cometería su primer asesinato en Jamundí, Valle del Cauca. Juan Carlos Ramírez era un niño de 9 años, rubio y atlético. Cuando Garavito lo vio deambulando por la plaza del pueblo, sus más bajos instintos se despertaron. Se tomó un par de cervezas y se compró una botella de aguardiente y fue a una ferretería donde compró 2 metros de cuerda, unas velas y un cuchillo afilado. Eran sus herramientas para llevar a cabo su tradicional modus operandi de violación. El deseo de Garavito se manifestaba siempre con un fuerte dolor de cabeza, y desde que vio al niño, sintió cómo se le iba a explotar el cráneo hasta el mismísimo momento en el que lo abordó y lo manipuló para que lo acompañara fuera del pueblo con la excusa de hacer un pequeño trabajo en el campo a cambio de un poco de dinero. Cuando ya estaban lejos del pueblo y en medio de un solar con mucha vegetación, Garavito atacó al muchacho de forma indiscriminada. Le pegó puños hasta que cayó al suelo, donde lo agarró a patadas. Luego lo amarró con mucha fuerza y utilizó el cuchillo para tasajearle los brazos y apuñalarlo levemente en reiteradas ocasiones. Utilizó las velas para quemarle las piernas y acto seguido lo violó y le cortó sus genitales con el mismo cuchillo para luego degollarlo y dejarlo tirado en el lugar. Las puertas del infierno se habían abierto una vez más en Colombia. Un día me comenzó a morderme, me mordía todas las partes del cuerpo, me babía por todas partes. Inclusive que me llegó hasta a morder, yo lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara. Él me decía, no haga huyo, si no lo mato aquí. Yo con ese miedo, y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente.
Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá. Me metió como 6, 7 puñaladas. La bestia se había desatado. Por primera vez en su vida había sentido absoluta y completa plenitud sexual y psicológica. El ciclo depresivo de los asesinos seriales estaba en su furor y esa sensación de grandeza era inigualable. Garavito se sentía más poderoso que Hitler y más reconocido que Campo Elías Delgado. Cuando empezaron estos crímenes, el tipo empezó a coleccionar cada uno de los artículos que salían en los periódicos. Cada víctima era un artículo y cada artículo era un trofeo. Cada trofeo era una forma de revivir los crímenes que había cometido. Cada artículo era esa sensación de ser el Führer, esa sensación de ser Satanás, esa sensación de la psicopatía desmedida. Entonces, ahí comenzaría toda su carrera de asesinatos. Tan solo 7 días después de matar a Juan Carlos Ramírez, cazaría a John Alexander Peñaranda, también de 12 años. El modus operandi fue exactamente el mismo. El licor era el acompañante perfecto para que Garavito matara. Siempre mataba borracho, siempre dejaba botellas a medio tomar al lado de los cuerpos, siempre dejaba tapas de aguardiente, siempre dejaba copas, siempre dejaba botellas de cerveza. Era como un vestigio, era como si el alcohol fuera el banquete principal de bebidas y comidas de lo que sería esa velada de muerte que representaba cada una de las víctimas de Garavito. Aquí seguiría el Festival de la Muerte inigualable en cualquier parte del mundo. Durante los siguientes años, Garavito mataría a decenas de niños de la misma forma. Comenzó a viajar por el país. Pereira, Tuluá, La Virginia, Armenia, Calarcá, Buga, Corinto, Sevilla, Soacha, Bogotá. A su paso dejó un rastro de muerte inigualable. La destrucción de los niños obedecía a un ritual personal de odio y resentimiento. Los quemaba y los amarraba como lo hacía el tipo que lo violó cuando era niño. Los apuñalaba para simular la penetración. Aquella penetración que durante muchos años fue fallida en su vida sexual personal y que solo vino a manifestarse cuando añadió violencia a sus secciones sexuales. Le mutilaba los genitales a los niños para despojarlos de su género y sexualidad como respuesta a sus propias frustraciones y odio a sí mismo por ser homosexual. Y por último, se emborrachaba de la misma forma en que lo hacía su padre para dejar salir el monstruo que lo habitaba. Toda su forma de actuar en términos generales era una construcción psicológica de sus traumas. Era una respuesta a todo lo que había recibido. Ahora, era él el agente de odio en el mundo y en Colombia. Incluso, Garavito llegó a matar en Ecuador y en Venezuela. Su psicopatía se extendió por el continente latinoamericano y niños de otros países cayeron bajo su mano. Hacia 1995 se recrudeció su forma de actuar. Garavito llegó a matar a 2 niños por semana y su ciclo asesino se renovaba a una velocidad que la inmensa mayoría de asesinos seriales jamás podría emular. Mientras tanto, el país estaba obnubilado en su conflicto armado. Las FARC eran más fuertes que nunca. Se tomaban pueblos y corregimientos a lo largo y ancho del país. El narcotráfico había pasado a manos de los grupos armados. Los paramilitares jugaban fútbol con la cabeza de los campesinos masacrados mientras se emborrachaban con aguardiente y recibían asistencia del ejército. Colombia era un pandemonium que no tenía tiempo de fijarse en el rastro de niños violados y asesinados que dejaba Garavito en su camino. Siguieron pasando los años. La década del 90 se acercaba vertiginosamente a su fin y Garavito había perfeccionado su modus operandi. Añadió a su forma de actuar la habilidad para disfrazarse. Fue mendigo, sacerdote y lisiado. Su crudeza aumentó aún más y llegó a desollar vivos a los niños. Le encantaba ver cómo gritaban mientras separaba su piel de sus músculos.
Era un tipo completamente sediento de sangre, completamente sediento de sufrimiento. Era como si se alimentara de los gritos, como si su cena fuera el sufrimiento de otras personas. Sin embargo, la cantidad de cuerpos amontonados se volvía insostenible. Por fin, después de tanto tiempo y tantas muertes, las autoridades se fijaban en la bestia y una investigación se originaba en Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Allá, luego de raptar a Ronald, Un niño de 12 años al que apuñaló 65 veces y luego descuartizó, la mamá de la víctima emprendió una investigación personal que terminó dando como resultado la identificación de Garavito, que por entonces actuaba como limosnero. Las autoridades lo capturaron e increíblemente se escapó. Sin embargo, quedó reseñado, por lo que la persecución comenzó ahí mismo. El tipo se escapó a Pereira y allá logró perder el rastro de la policía, quien comenzó a investigar la cantidad de crímenes, y en vez de fijarse en Garavito como autor material de los hechos, y de una serie de teorías descabelladas que le darían mucho más tiempo y espacio a la bestia para seguir matando, los policías veían todo tan increíblemente abyecto y sangriento que no se imaginaban que se hablaba de Garavito, sino que empezaron a hablar de sectas satánicas e incluso hasta de leyendas urbanas de monstruos y bestias. La bestia era real, la bestia era un hombre que se llamaba Luis Alfredo Garavito. En todo caso, a pesar de la incompetencia de la policía, las autoridades lograron cerrar un poco el cerco. La cara de Garavito había salido en los periódicos y parte de la población civil estaba atenta al tema. Esto ayudaría a que el 22 de abril, cerca a Villavicencio, la población escuchara los gritos desesperados de un niño dentro de unos matorrales y se dirigiera en manada a salvarle. Adelante de esta manada enardecida de personas iba un indigente que fue el primero que escuchó los gritos. Cuando el indigente llegó, se dio cuenta que había una sombra al lado de un niño malherido. Ahí empezó una lucha súper fuerte, se tiraron piedras, se tiraron cosas, se tiraron cuchillos. El indigente logró luchar con Garavito, pero cuando Garavito escuchó que llegó el resto de la gente, se escondió. Todo el mundo empezó a buscar por la zona y no encontró nada. Llamaron a la policía y la policía hizo lo mismo, peinó toda el área y no encontró nada. Pero uno de los comandantes que lideraba este escuadrón de búsqueda pensaba que había algo raro, que era imposible que Garavito se hubiera escapado, que era imposible que el autor de los hechos hubiera logrado huir. Entonces le dijo a todo el mundo que se fuera. Le dijo a todo el mundo que ya, que no encontramos nada, por favor, salgan de acá, no hay nada para ver, señores, ya no encontramos al asesino. Se quedaron afuera viendo qué pasaba, y en ese momento, de los matorrales, salió una persona oscura. Salió un tipo que fue inmediatamente capturado por las autoridades. Le mostraron a este tipo al niño malherido y el niño inmediatamente lo identificó como su agresor. Le pidieron sus documentos y él dijo que había botado la cédula y no quiso dar su nombre. Él dijo que era una persona buena, que estaba caminando por ahí, pero las autoridades no le creían. Las autoridades le creyeron al niño, y entonces, ese 22 de abril, se dio la captura de la bestia, de Luis Alfredo Garavito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Por primera vez en muchos años, los titulares de los noticiarios dejaron de ser sobre fútbol o sobre el conflicto armado. La cara de Luis Alfredo Garavito llenó todas las portadas y su historia se hizo famosa en todo el país. Aunque al principio se mantuvo fuerte, Garavito se derrumbó en octubre de 1999 y se declaró culpable de todas las acusaciones que le indilgaban. Entre llanto, pidió disculpas y trató de justificarse contando su vida, la misma que yo les he contado aquí. Garavito tenía tantas muertes encima que su juicio duró 7 años. Entre 2001 y 2008 fue juzgado por la muerte de 178 niños. Si habláramos de condenas justas, Garavito tendría que pagar 1.878 años de cárcel. Sin embargo, en Colombia no se te juzga por todos los crímenes que cometes, sino solo por uno, el peor de ellos. Además, por aquella época, la pena máxima en nuestro país era tan solo de 40 años de prisión. Es decir, que a Garavito lo condenaron a 40 años de prisión por violar, secuestrar, torturar y asesinar a casi 200 niños. Pero la cosa no para aquí. Resulta que como Garavito se declaró culpable y le ayudó a las autoridades a esclarecer todos los crímenes que cometió, recibió varias reducciones de condena. Además,
Cada día que se comporta bien en la cárcel contribuye a otra reducción en su pena, por lo que hay grandes posibilidades de que el depredador más grande de la historia quede en libertad en 3 o 4 años. Estamos hablando de que Garavito estará libre en el 2023 si no se hace nada. Hay mucha gente que habla de que tiene pedido de extradición en Ecuador y otras personas hablan de que se le puede juzgar con la nueva ley. Aquí hay un montón de vacíos legales y no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Por eso es que el miedo latente a que Garavito salga en libertad en pocos años está ahí, presente, carcomiéndonos la cabeza a todos los que estamos preocupados por nuestra juventud. Sobre el papel, Garavito está pagando 40 días de cárcel por cada niño que mató. Aunque si queda en libertad pronto, serán muchos menos. Para completar la indignación, les cuento que este no es el único caso en el que un asesino serial queda en libertad en Colombia. Años atrás, Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, quedó en libertad luego de pagar poco más de 18 años por la muerte de cientos de jovencitas. Su historia, por supuesto que se las contaré aquí en Serialmente en algunas semanas. Pero bueno, volvamos a Garavito. Mientras ustedes escuchan este podcast, él probablemente está rezando, o fingiendo que reza en su celda en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, el hogar de los peores psicópatas del país. Allá está el monstruo de Monserrate, el monstruo de Cañaduzales, el monstruo de La Soga, el asesino de Juliana Zamboni, el asesino de Rosa Elvira Celis y muchos otros psicópatas que están aislados en el patio de máxima seguridad. Allí, Garavito tiene derecho a 1 hora de luz diaria, está confinado en solitario y ha subido de peso. Se cortó el bigote que tenía cuando lo capturaron y declaró que se había curado desde que se convirtió al cristianismo. Su hogar es una celda de 2 por 3 metros donde tiene un baño y una cama dura. Cuando lo entrevistan, nunca dejará de ser un monstruo. Y en Colombia, de alguna u otra manera, nos seguimos matando de la misma forma en que lo hacíamos cuando él se entregaba a sus más oscuros deseos. Espero que nosotros sí sepamos rehabilitarnos y no estemos condenados a la psicopatía colectiva en la que estamos inmersos hace más de 200 años. En este caso particular, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a Esteban Cruz. Esteban Cruz no sabe quién soy yo, pero Esteban Cruz escribió un libro maravilloso que se llama En Colombia los monstruos sí existen. Investigó muy bien sobre la vida de muchos asesinos seriales de nuestro país y publicó este libro maravilloso que ha servido de base e inspiración para muchos de mis proyectos, no solo para este podcast sobre Garavito, o los otros asesinos seriales colombianos sobre los que le hablaré más adelante a todos ustedes. También ha servido de inspiración para un par de novelas que he escrito y que están en proceso de publicación y sobre las cuales pienso hablarles un poco más adelante. Esteban Cruz, además, tiene un podcast aquí en Pía Podcast que se llama Expedientes Paranormales, donde cuenta historias oscuras con una particularidad narrativa muy interesante. De nuevo, Esteban Cruz no me conoce, pero yo sí lo he leído a él bastantes veces y quiero agradecerle por darme todos estos contenidos con los que he podido construir tantas cosas. Cuestión que les habló Sebastián Camelo, y ya saben que pueden dirigirse a mi Instagram, @elarracadas, _arracadas, donde podrán encontrar fotografías de Garavito y la versión visual de su historia en los highlights de mi perfil.
Todos los lunes hay una historia nueva ya en Instagram y todas las semanas llega un nuevo capítulo de Serialmente. Si les gusta este podcast, les pido el favor de que lo recomienden a sus conocidos. Para mí, basta con que cada día sean más las personas horrorizadas con estas historias, pero también conscientes de lo bajo que puede caer nuestra raza y prevenidas sobre los peligros que hay allí afuera.